¿Qué pasaría si la razón de todo este agotamiento moderno, de esa fatiga que sentimos por intentar ser siempre mejores y más productivos, no fuera una falta de esfuerzo? Claro, O sea, ¿qué tal si el verdadero problema es que tratamos a la mente humana como si fuera, digamos, el sistema operativo de un teléfono? totalmente. Como esperando que descargue una actualización vital o que procese un trauma en los 5 minutos que tarda en reiniciarse la pantalla. Es que esa impaciencia es quizás el rasgo que más define a la psicología actual. Fíjate que existe una obsesión colectiva con la gratificación instantánea, pero aplicada al desarrollo personal. Ajá, los atajos. Exacto. Se buscan atajos cognitivos, ya sabes, resúmenes de 5 minutos para entender toda la filosofía estoica o esos retiros de fin de semana que prometen curar décadas de condicionamiento emocional. ¡Qué locura! Y claro, cuando la mente obviamente no obedece a esos plazos artificiales, pues surge la frustración. Pues para desarmar esa trampa, hoy vamos a adentrarnos en una exploración a fondo de un documento que, bueno, a primera vista podría confundir a cualquiera. Sí, bastante. Se titula Secreto del reloj de las 7 flores. Y quiero establecer las expectativas desde este instante para quienes nos escuchan. Aunque el título y la premisa suenan como a un cuento ilustrado para niños antes de dormir, Sí, engaña un poco. mucho. Estamos ante una alegoría sumamente densa y compleja sobre el crecimiento psicológico y espiritual. Es que el contraste entre esa envoltura de cuento de hadas y el peso filosófico del texto es súper deliberado. La fuente usa imágenes medio surrealistas para eludir las defensas racionales de la audiencia. Claro, te desarma. Exacto. La escena inicial nos presenta a un niño llamado Santi, que es como el arquetipo de la curiosidad humana pura, y se encuentra en un jardín con un personaje fascinante que es el tío Nasruddin. Ah, la imagen visual de este encuentro es increíble. Es un anciano con un sombrero estrafalario y una barba blanca que es tan, pero tan larga, que al estar sentado le hace cosquillas en los propios pies. Es una imagen muy entrañable. Sí, pero lo que realmente cambia las reglas del juego es el objeto que este anciano tiene en las manos. Está mirando un reloj de bolsillo. Ajá, Pero cuando Santi se acerca para ver la hora, se da cuenta de que el artefacto no tiene números, ni manecillas. nada de eso. En el lugar donde deberían estar los segundos y los minutos que básicamente gobiernan nuestra ansiedad diaria, hay dibujos de flores. Y la respuesta que le da Nasruddin cuando el niño se confunde establece la misión de nuestro análisis de hoy. Le explica que ese artefacto no sirve para saber a qué hora es la cena. Es un reloj orgánico. A ver, analicemos esto. Porque el concepto ataca directamente la tiranía del reloj mecánico, ¿no? Totalmente. Un cronómetro tradicional mide una abstracción. Divide el día en segmentos idénticos que te empujan a cumplir plazos externos. Plazos que alguien más inventó. Exacto. Pero el reloj orgánico del texto mide el tiempo de gestación y crecimiento de los procesos vitales. Cuantifica el tiempo exacto, que a menudo es súper impredecible, que necesita una semilla minúscula para romper la tierra y ser un roble. O una oruga para volverse mariposa. Así es el tiempo natural de las cosas. Y la fuente nos da una ubicación geográfica muy específica para este dispositivo. O sea, no lo llevas en la muñeca. No, para nada. El texto plantea que dentro del ser humano hay un camino ascendente en forma de espiral. Sube trazando una ruta como si fuera el caparazón de un caracol, empezando en la base de la columna vertebral y terminando en la cabeza. Y a lo largo de esa ruta interna hay 7 flores o ruedas energéticas que deben ir abriéndose. Pero la genialidad de esta alegoría es cómo se operan estas ruedas. Nasruddin le revela a Santi una herramienta extra para hacer funcionar el mecanismo, el famoso ábaco viviente. Sí, el ábaco viviente digamos que es el panel de control de esta alegoría. ¿Y de qué está hecho es clave? No tiene engranajes de metal ni circuitos. Está construido con ramas entrelazadas y piedras brillantes. Un retorno a lo táctil. Exactamente, a lo terrenal. Y el mecanismo se divide en 2 lados. En el lado izquierdo hay 4 cuentas que uno debe manipular. Una roja que es el fuego, una amarilla para la luz, una azul que rige la palabra y una verde para la estructura. Y el lado derecho complementa con 3 cuentas más: la verdad, la belleza y la bondad. Y fíjate que al procesar esto, pensé de inmediato en una analogía con un sistema operativo, pero al revés.
¿Cómo así? Es como ver el código fuente de la psique humana. Hoy en día, una actualización del celular pasa en segundo plano. Tú solo ves la barra de carga y ya. Eres completamente pasivo. Exacto. Pero estas ramas y piedras exigen un esfuerzo manual, consciente. Es como si el individuo tuviera que teclear cada línea de código físicamente para desbloquear la siguiente etapa de su vida, ignorando por completo la prisa del mundo moderno. Es un trabajo intransferible. Y ese requerimiento de lentitud nos lleva a la primera regla operativa del sistema. Nasruddin lo advierte muy claramente. Un árbol no crece en un día y nadie se vuelve sabio en una semana. ¡Qué gran frase! Y por esa misma lógica arquitectónica, es imposible encender este reloj empezando por los engranajes intelectuales más altos. Todo sistema necesita cimientos, así que el viaje tiene que empezar en el nivel más bajo y terrenal posible. Y así es como llegamos a la primera parada. Bajan a la base de un árbol milenario gigante, y el guardián ahí es una tortuga muy anciana. Ajá. Pisa súper lento, pero sus patas golpean la tierra con una solidez casi sísmica. Ella custodia la primera rueda del reloj orgánico, que es una flor roja intenso con exactamente 4 pétalos. Lo fascinante aquí es el rigor geométrico de la fuente. El número 4 no es casualidad. Si piensas en ingeniería básica, para que una estructura resista necesitas 4 esquinas. 4 patas en una mesa para que no tiemble. Exacto. El 4 es el idioma visual de la estabilidad absoluta. En este suelo denso es donde nace la verdad. Y para interactuar con esta flor, Santi usa su ábaco viviente por primera vez, con una secuencia que él llama entro, intuyo, aquí y ahora. Me encanta esa frase. Es buenísima. Toca las 4 cuentas izquierdas. Con el fuego siente el calor literal de la tierra. Con la luz declara una intención devastadora. Veo la realidad tal como es, sin inventar cuentos. ¡Uf! ¡Durísimo! Sí, sin autoengaños. Luego con la palabra azul dice un simple estoy aquí. Y con la estructura asume la postura de una roca impenetrable. Y esa combinación prepara el terreno para el primer acertijo. La tortuga le pide identificar algo que es simple como el agua, firme como la piedra, y que si te falta, colapsas de inmediato. Y Santi adivina, el fundamento. Así es. Al decir esa verdad, los 4 pétalos rojos se abren y le dan una seguridad abrumadora contra el miedo a caer. Pero mira, aquí es donde tengo una duda. Como que cuestiono un poco la metáfora. A ver. Si el objetivo de todo esto es crecer, revolucionar, transmutar de semilla a árbol, ¿por qué empezar con algo tan rígido y pesado como una roca o una tortuga? Desde nuestra visión moderna, quedarse quieto y pesado suena a estancamiento, a fracaso. Es una excelente observación, pero esa es justamente la paradoja de la alegoría, y ataca un error trágico de la psicología de hoy. La gente intenta sanar o cambiar su vida basándose en ilusiones. En cómo desearían que fueran las cosas. Exactamente. En cómo quieren que sea su cuenta bancaria o su relación, en lugar de aceptar los hechos crudos. El verdadero crecimiento exige un ancla innegociable en la realidad. Ver la realidad tal como es, sin inventar cuentos. Sí. Sin ese fundamento basal, cualquier intento de volar o ramificarse se va a derrumbar. No puedes trazar una ruta en el GPS si el sistema se niega a registrar dónde estás parado realmente. Claro, cambia toda la perspectiva. Esa rigidez inicial no es estancamiento, es calibración, es establecer el punto cero. Exacto. Pero claro, una vez que el ancla está fija, quedarse petrificado para siempre se vuelve una trampa. Una roca no tiene agencia. Para que haya vida, esa estructura firme tiene que aprender a moverse. Y esa necesidad de evolución es lo que los empuja a subir por la espiral. Dejan la tierra sólida y el escenario cambia por completo. Llegan a un arroyo montañoso, cristalino, lleno de remolinos. Y ahí está la nutria juguetona. Sí, la guardiana de la segunda rueda. Una flor naranja de 6 pétalos. El salto de 4 a 6 pétalos es un cambio conceptual gigante. Totalmente fundamentado en la naturaleza. El 4 era la base, pero el 6 es el número del equilibrio perfecto y orgánico. Como un panal de abejas. O un copo de nieve, exacto. Aquí abandonamos la rigidez para entrar al dominio de la belleza y la armonía, del equilibrio dinámico. Y la operación del abaco pasa al lado derecho. Santi acciona la verdad y se da cuenta de algo súper interesante. El agua y la piedra parecen enemigos, pero se necesitan mutuamente. Es una interdependencia absoluta.
Sí, el río necesita el cauce de piedra para no volverse un pantano, y la piedra necesita al agua para pulirse. Luego Santi usa la belleza para sentir el ritmo constante del arroyo. Y la bondad le da paz con sus sentidos, quitándole esas ganas de acumular más de lo necesario. Y eso desencadena el segundo acertijo. La nutria le pide nombrar algo que es suave, que toma la forma exacta del vaso sin perder su esencia y que es el equilibrio entre la orilla y el mar. ¿La fluidez? Exacto. Y la lección psicológica aquí rompe un prejuicio enorme. La capacidad de cambiar de opinión ante nueva evidencia o de ceder terreno rara vez es debilidad. Es la máxima expresión de inteligencia adaptativa. Fíjate que al leer esta parte de la segunda flor, lo conecté de inmediato con las artes marciales. ¿Ah, sí? Sí, como el tai chi o el aikido. Si ves a un maestro, parece que no tiene nada de tensión. Se mueve como el agua. Esquiva la agresión del oponente redirigiéndola al vacío. Nunca opone fuerza bruta contra fuerza bruta. Parece súper dócil. Exacto, pero el secreto invisible de esa danza es un arraigo aterradoramente sólido al suelo. Tienen la base firme de la primera flor, ese fundamento inamovible. Es esa conexión con el suelo lo que le permite al torso moverse como agua sin perder el equilibrio. ¡Wow! Es una gran analogía. No es debilidad esquivar el golpe, es pura sabiduría táctica. Y si conectamos esto con el panorama general, vemos cómo se suman las funciones. La verdad te da los cimientos y la fluidez te da la suspensión para absorber los impactos. Pero nos falta algo. Nos falta el motor. Alguien que solo es estable y adaptable sigue siendo completamente pasivo. Esquiva los golpes muy bien, pero no tiene iniciativa. Necesita una fuerza motriz para actuar en el mundo. Y ahí es donde el reloj orgánico nos empuja a la siguiente parada. Llegan al centro del bosque, un claro bañado por un sol súper caliente. Un calor denso. Y se encuentran con el guardián de la tercera rueda, un león de pelaje dorado, fuerte, letal, pero el texto dice que es tranquilo, gobierna sin necesidad de rugir. Y la flor aquí es amarilla, con 10 pétalos. El número 10 es la totalidad, el cierre de un ciclo. En esta etapa de tanto calor se explora el impulso, el fuego interno, esa agresión natural que nos empuja a actuar. A hacer cosas. Sí, pero bajo la regla del reloj, esa fuerza bruta se refina hasta ser algo mucho más sofisticado, la bondad proactiva. Y al usar el ábaco, las instrucciones dicen que Santi tiene que mover las cuentas con mucha fuerza. Retoma el lado izquierdo. El fuego ya no es el calor del suelo, es el fuego en la barriga para hacer el bien. La motivación pura. Ajá. La luz le permite ver lo que está mal en el mundo y querer arreglarlo. Con la palabra promete ser justo. Y la estructura evoluciona. Ya no es una roca inerte. Ahora es un hijo del sol, una antorcha que guía a otros. ¡Qué potente! Y el león le lanza su acertijo. Le dice que tiene 10 dedos para ayudar, que construye en vez de destruir. Que si se usa para lastimar, quema, pero si se usa para amar, calienta. La buena voluntad. Esa misma. Reconocer esto abre los 10 pétalos amarillos y le pone una especie de reactor nuclear benevolente en el centro del Sera Santi. Mira, aquí es donde se pone muy interesante, porque esto desafía una narrativa que tenemos súper arraigada hoy en día. A ver, cuéntame. Desde pequeños nos dicen que desconfiemos de nuestra intensidad, de nuestro fuego interno. Nos venden la idea de que tener poder o fuerza es casi sinónimo de ser malo o destructivo. Claro que hay que reprimirlo para ser buenos. Exactamente. Y el león dorado destroza esa idea. Nos dice que el fuego y la fuerza no son malos por naturaleza. Ser bueno no significa ser inofensivo o débil. De hecho, no hacer daño porque simplemente no tienes la fuerza para hacerlo no es bondad, es indefensión. Es una distinción crítica. El propósito más elevado de esa fuerza, de esa capacidad de arrasar, es justamente decidir usarla para proteger y dar calor a los demás. Totalmente. Una bondad sin fuerza operativa se queda en intenciones inútiles. Colapsa el primer choque porque no tiene cómo modificar la realidad. Y una fuerza sin bondad es tiranía. Es el fuego incontrolable que solo quema. La mezcla virtuosa es el sol. Así es, pero a este punto de la historia surge un problema logístico gigante. ¿Cuál? Tenemos la pesadez de la verdad, la ligereza del agua y la potencia feroz del fuego.
Son tres fuerzas de la naturaleza con lógicas súper contradictorias. ¿Dónde y cómo se integran todos estos elementos dispares en el ser humano sin que el sistema explote? Y la respuesta es, creo, el momento más íntimo de la obra. Nasruddin no lo manda a buscar otra flor más arriba. Se voltea hacia el niño y le pone un dedo justo en el centro del pecho. El corazón. Ahí está el mecanismo principal del reloj. Y si conectamos esto con el panorama general, la brillantez de la síntesis es increíble. Nasruddin usa la imagen de las muñecas rusas, las matrioshkas. Oh, cierto. Explica que estas virtudes no se apilan como bloques de Jenga, que se pueden caer. Se contienen unas a otras. La verdad sólida está contenida y lubricada dentro de la belleza del agua. Y esas dos están envueltas por la bondad del sol. Exactamente. Encajan perfectamente en el pecho. Y esta integración produce lo que el texto llama la correcta actitud. Y hay que aclarar algo importantísimo para nuestra audiencia. Sí, por favor. Esta correcta actitud no tiene nada que ver con la positividad tóxica de sonreír cuando todo está mal. Es un mecanismo de relojería cognitivo súper preciso que requiere que los tres engranajes giren al mismo tiempo. Claro, no se trata de elegir entre ser fuerte, ser adaptable o ser bueno. La actitud correcta te exige las tres cosas. Si eres adaptable, pero no tienes cimientos, eres un cobarde sin principios. Sí. Si eres firme, pero no fluido, te vuelves cruel. El tiempo correcto del alma solo funciona cuando la roca, el río y el fuego operan juntos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si sacamos esto del bosque alegórico y lo traemos a la vida diaria. Bueno, es un protocolo de crisis brillante. Totalmente. Para que nuestro reloj orgánico funcione y no colapsemos con el estrés del siglo XXI, necesitamos este ensamblaje. Primero, construir sobre el fundamento, aceptando la verdad sin adornos como la tortuga. Ajá. Luego, fluir con armonía, siendo adaptables como la nutria. Y a eso, sumarle la buena voluntad, el fuego del león para aportar soluciones, y centrarlo todo con la correcta actitud en el corazón. Es una herramienta súper práctica para la sobrecarga diaria. Antes de reaccionar mal en la oficina o en casa, la audiencia puede revisar este abaco mental en un segundo. Una pausa táctica. Exacto. Te preguntas, ¿esto que voy a decir está anclado en la verdad o me estoy inventando una tragedia? ¿Estoy siendo adaptable a la situación o solo estoy siendo terco? ¿Y esta rabia que siento, la voy a usar con buena voluntad para arreglar el problema o solo quiero quemar a la persona que tengo enfrente? Es una auditoría interna rapidísima, pero te puede salvar la vida. Así es. Ahora, para ir cerrando nuestra exploración profunda de hoy, creo que hay una reflexión final que debemos dejar sobre la mesa. Sí, basada en esa advertencia inicial de Nasruddin. Exacto. Un árbol no crece en un día y nadie se vuelve sabio en una semana. Y yo quiero dejarle esta pregunta en el aire a quienes nos escuchan para que la piensen por su cuenta. Adelante. Si nuestro reloj interior dicta que cada flor o cada etapa de desarrollo de nuestra vida tiene su propio tiempo natural e innegociable para abrirse, ¿cuánta de nuestra ansiedad moderna, de nuestra depresión funcional, surge simplemente por intentar forzar nuestro ábaco viviente? ¡Wow! ¿Cuánto sufrimos por exigirle a la mente que madure al ritmo instantáneo y digital de un mundo que ya olvidó cómo sentarse a esperar a que crezca un roble? Es una locura pensar que tanto dolor es autoinfligido por ir contra nuestro propio reloj. Forzar una flor para que se abra no la hace crecer más rápido, solo la rompe. La destruye por completo. Qué gran análisis. Así que la próxima vez que sientan esa presión por ir más rápido, imaginen a Nasruddin, saquen su reloj sin manecillas y confíen en el ritmo natural de sus propias flores internas. Eso no es lentitud, es sabiduría. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión profunda.